Hola, en este segmento te estaremos hablando de la fórmula empírica y fórmula molecular que es del mismo contenido de estequiometría de composición. La fórmula empírica indica la menor relación de átomos en la que puede existir un compuesto. ¿Okay? Para determinar la fórmula empírica, primero debes identificar los elementos que conforman el compuesto, determinar la masa de cada elemento, determinar los moles de cada uno de los elementos que forman ese compuesto y seleccionar la menor relación en mol. ¿Cómo identificas cuáles son los elementos que forman ese compuesto? El enunciado, debes leer cuidadosamente el enunciado y él te lo dirá. Adicionalmente, debes establecer un cociente entre los moles de cada elemento y la menor relación en mol. Es decir, una vez que determines los moles de cada elemento, comparas entre ellos y determinas cuál es la cantidad más pequeña. El resultado de cada cociente indica el número de átomos del elemento en el compuesto. Es decir, el resultado que obtienes de aplicar el paso 5 te indica cuál es el número de átomos de cada uno de esos elementos en el compuesto. Vamos con un ejercicio de aplicación. Estos son los pasos generales, los que les acabo de mencionar, pero recuerden que el procedimiento va a depender de la información que suministre el enunciado y también de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el experimento. En este caso en particular, en este primer ejercicio, nos están dando solamente los porcentajes de cada uno de los elementos. Nos dicen que se analizó una muestra desconocida y se determinó que contiene 30,03% de cobre, 22,70% de carbono, 1,91% de hidrógeno y 45,37% de oxígeno. Como es normal, lo primero que debemos hacer o procurar es determinar cuáles son los datos de ese ejercicio. Porcentaje de cobre, 30,03, porcentaje de carbono, 22,70, porcentaje de hidrógeno, 1,91 y porcentaje de oxígeno, 45,37. Identifico primero los elementos que forman el compuesto y de acuerdo con el enunciado, estos elementos son cobre, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y ahora sí podemos identificar, determinar la masa de cada uno de los elementos. Para ello es necesario que usted asuma los 100 gramos de compuesto. ¿Todo el tiempo se va a asumir 100 gramos de compuesto? No, cuando me estén hablando del porcentaje y el enunciado no diga nada respecto a cuál es la masa del compuesto. Como es el caso, no nos dicen, nos dan cada uno los porcentajes del elemento, pero no dicen cuál es la masa del compuesto. Por tanto, debo asumir inmediatamente los 100 gramos del compuesto y aplicar la fórmula que ya vimos en composición porcentual, que es porcentaje del elemento, masa del elemento entre el masa del compuesto multiplicada por 100. Utilizando esta fórmula despejamos la masa del compuesto y entonces, despejamos la masa del elemento y se obtiene que la masa del elemento es porcentaje del elemento por la masa del compuesto entre 100. Bien, se determina la masa de cada uno de los elementos, se sustituye la masa de cada elemento en la fórmula, o sea, se sustituye el porcentaje de cada elemento en la fórmula multiplicado por 100 gramos entre 100 es 30,03. Entonces tenemos que la masa de cobre es 30,03, la masa de carbono es 22,70% por 100, este es el resultado. Masa de hidrógeno 1,91% por 100 gramos del compuesto entre 100, 1,91 gramos, y la masa de oxígeno 45,37 dividido entre la masa por la masa del compuesto que es 100 entre 100, 45,37. Ahora se determinan los moles de cada uno de los elementos. Empleando la fórmula mol es igual a masa entre masa molar del compuesto. Las masas molares de cada uno de ellos, recuerden que pueden encontrarlos de cada elemento en la tabla periódica. Para el cobre es 63,54, carbono 12,01 gramos sobre mol, hidrógeno 1,08 gramos sobre mol y oxígeno es 16,00 gramos sobre mol. Al resolver te queda que los moles de cobre, masa de cobre, ya lo habíamos determinado anteriormente, 30,03 gramos entre 63,54,
Los moles de carbono van a ser igual a 22,70 gramos entre la masa molar del carbono, allí tienen el resultado. Moles de hidrógeno, masa de hidrógeno entre la masa molar del hidrógeno, 1.008 gramos sobre mol, este es el resultado. Y finalmente la masa de oxígeno y el resultado es 2,836. El próximo paso es dividir la relación en mol entre la menor, dividir los moles de cada uno de estos elementos entre la menor relación en mol. Para ello hacemos una inspección visual y nos fijamos cuál es el menor valor. En este caso el menor valor es 0,4726 mol, es decir, cada uno de estos elementos se debe dividir entre 0,4726 mol. ¿Cómo sería en ese caso en particular? Te queda moles de cobre entre 0,4726, moles de carbono 1,890 entre la menor relación en mol y moles de hidrógeno 1,89 entre la menor relación en mol, los moles de oxígeno 2,836 entre la menor relación en mol. Esto resulta 6,6. Ahora, les mencionaba en cada uno de los pasos que estos resultados me indicaban a mí o indican el número real, el número de átomos de cada uno de los elementos en el compuesto. Entonces, como no se puede hablar de una fracción de átomos, estos resultados deben ser estrictamente números enteros. Este 6,6 no es un número entero, es un decimal. Por tanto, debo buscar un número que multiplicado por ese 6,6 me dé el número entero o lo más próximo a un número entero. Cuando hablamos de lo más próximo a un número entero, se refiere a esos valores que están cerca del 9 o cerca del 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos valores? Por ejemplo, que hubiese resultado acá 6,9. Allí sí es aproximable y no es necesario hacer esta operación. Pero si resulta, por ejemplo, 6,01, también es aproximable y no es necesario hacer otra operación. De 6,2 o 0,2 o 0,2 en adelante, deben hacer esta operación que vamos a hacer acá. ¿Qué número es? Usted comienza por tanteo, lo multiplica por 2, resulta que por 2, al hacerlo, al multiplicar este 6,6 por 2, me da un número que es igual a 13,2. Ese no es un número aproximable, recuerden que debe ser o 0 o 9 para que yo lo pueda aproximar a un número entero. Entonces voy con el siguiente número, el 3, 6,6 es 6 por 3, 18, 6 por 3, 18, una 19. Este es un número aceptable, por lo tanto yo lo multiplicamos por 3. Al multiplicar por 3, pues me resulta que es aproximadamente igual a 20 y al afectar este valor por 3, todos los demás también lo debemos multiplicar por 3. Entonces, la fórmula empírica de ese compuesto sería C12, porque tiene 12 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 20 átomos de oxígeno y 3 átomos de cobre. Por el número de átomos de carbono y de hidrógeno, se trata de una macromolécula. Quizás una enzima. Entonces, lo importante es que, y la pregunta que deben estar haciéndose ustedes es, ¿cómo hacemos para colocar estos números que están acá? ¿Quién va primero, carbono, hidrógeno? Bueno, por regla general siempre se colocan el carbono cuando se trata de un compuesto orgánico, el orden siempre es carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, vamos a ver el segundo ejercicio de aplicación. Dice, se encontró que una muestra de un compuesto tiene 5,60 gramos de nitrógeno, 14,2 gramos de cloro y 0,800 gramos de hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Deben seguir los pasos anteriores. ¿Qué es el aspecto diferente acá? Observen, por eso les digo que deben tratar cada problema como único y aplicando los conocimientos básicos, pero tratando de analizar un poco qué es lo que deben hacer. Observen que en el caso anterior nos daban porcentaje, en este caso en particular nos dan las masas de los elementos directamente. Masa de nitrógeno 5,60, cloro 14,2 y hidrógeno 0,800 gramos. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los elementos que forman el compuesto, que son nitrógeno, cloro e hidrógeno. Me lo está diciendo el enunciado. Necesito la masa de cloro, nitrógeno e hidrógeno.
pero en este caso no es necesario determinarlas, porque el enunciado del ejercicio da la masa de cada elemento. Entonces vamos al siguiente paso, que sería determinar los moles de cada elemento, empleando esta fórmula: mol es igual a masa entre masa molar y las masas molares de los elementos: nitrógeno 14,01 gramos sobre mol, cloro 35,45 e hidrógeno 1,008 gramos sobre mol. Ahora, aplicando las fórmulas y sustituyendo los valores, se tiene estos 5,60, que es la masa de nitrógeno, entre 14,01 gramos sobre mol. Allí tienen el resultado. Verifiquen: 14,2 entre 35,45 gramos sobre mol. Calcúlenlo ustedes mismos para que verifiquen. Moles de hidrógeno 0,800 entre 1,008 es 0,7936. Ahora el siguiente paso, que es el paso 4, es identificar la menor relación en mol. ¿Cuál es la menor relación en mol en este caso? Comparamos cada uno de los valores y vemos cuál es el valor más pequeño. El valor más pequeño es 0,3997 mol. Entonces significa que debo dividir los moles de nitrógeno, cloro e hidrógeno entre 0,3997 mol. Y esto sería... nos quedaría así: nitrógeno 0,3997 mol, cloro 0,4006 mol entre 0,3997, y esto es igual a 2. Por lo tanto, la fórmula empírica es NH2Cl. Ahora, lo relacionado con la fórmula molecular. Discúlpenme, observen, esto me indica el número real del número de átomos de cada elemento. De nitrógeno 1, colocamos 1 acá. De cloro 1, colocamos un solo átomo de cloro, y de hidrógeno 2, colocamos 2 átomos de hidrógeno. Entonces, de esa manera tenemos aquí dos casos: uno cuando dan porcentajes, cuando dan la masa directa de cada uno de los elementos. Ahora vamos a estudiar qué es la fórmula molecular. Ya estudiamos la parte de fórmula empírica. Ahora, la fórmula molecular indica la relación real de átomos en un compuesto. Y los pasos para determinar la fórmula molecular es: se determina la fórmula empírica, se determina el factor N, y el factor N se determina a través de la siguiente fórmula. N va a ser igual a la masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica. ¿Qué significa ello? Que obligatoriamente debo conocer cuál es la fórmula empírica del compuesto. Vamos con un ejercicio de aplicación. Tenemos acá el ejercicio. Dice: el ácido adípico se utiliza para fabricar fibras sintéticas. Su masa molar es de 146,01 gramos sobre mol y solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de una muestra de 1,6383 gramos de ácido adípico dio 2,960 gramos de CO2 y 1,010 gramos de agua. Ahora observen, en los ejercicios 1 y 2 que se realizaron, los cálculos son un poco más directos, porque o te dan el porcentaje o te dan la masa en gramos del compuesto. Pero aquí no ocurre ninguna de las dos cosas. Ni te están dando la masa en gramos de cada uno de los elementos, ni te están dando el porcentaje de cada uno de los elementos. En este caso te están dando los productos de la combustión del compuesto en estudio. Y los productos, como es un compuesto orgánico, porque puede ser cualquier otro producto, pero en este caso en particular es un compuesto orgánico, entonces para la combustión de un compuesto orgánico se forma siempre CO2 y agua. ¿Cuánto tengo de masa de CO2? 2,960 gramos, de agua 1,010 gramos y la masa del compuesto 1,6384 gramos, 80 gramos. Aquí se procede de la misma manera. Se deben identificar cuáles son los elementos, porque necesito primero calcular la fórmula empírica. Entonces debemos identificar los elementos que forman el compuesto. De acuerdo con el enunciado, esos elementos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ahora el siguiente paso es cómo determinar la masa de cada uno de los elementos. Entonces, cuando se trate de ejercicios de combustión, hay que considerar la ley de la conservación de la masa. Es decir, todo el carbono que estaba presente en la muestra se transformó en CO2 y todo el hidrógeno presente en la muestra se transformó en agua. Entonces, yo puedo determinar, o se puede determinar, la masa de carbono a partir del CO2. Para
Para determinar la masa de carbono a partir del CO2, se determina primero la masa molar del compuesto, es decir, del CO2. Recuerden que la masa molar se determina multiplicando las masas molares de cada uno de los elementos por el número de átomos del elemento en el compuesto. El del carbono, la masa molar es 12,01 por gramo sobre mol y el número de átomos es 1. Resulta 12,01. 16 gramos sobre mol es la masa molar del oxígeno multiplicado por el número de átomos en el compuesto, que es 2. El resultado es 32 gramos sobre mol. Luego la masa molar es el resultado de sumar cada uno de esos productos que hemos realizado. Entonces eso es igual a 44,01 gramos sobre mol. Esta masa molar, ¿cómo se interpreta? Como que en 44,01 gramos de CO2 hay exactamente 12,01 gramos de carbono, porque es lo que yo necesito determinar, el carbono. Entonces, acá tengo la relación para determinar la masa del carbono. Entonces, colocamos acá la masa de CO2 que nos están dando, 2,960 gramos de CO2, por el factor de conversión, que es el que esta relación conocida. 44,01 gramos de CO2 tienen exactamente 12,01 gramos de carbono y al resolver resulta 0,8078 gramos. De una forma análoga se determina la masa de agua. Veamos cómo es eso. Bueno, primero debes determinar la masa de hidrógeno, vamos a ver cómo es eso. Primero se va a determinar la masa molar del agua, que es 1,008 gramos de hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno que tiene la molécula de agua en el compuesto, que tiene la molécula de agua, y el oxígeno es 16 gramos sobre mol por 1 átomo de oxígeno en esa molécula. Es 16 gramos sobre mol, significa que la masa molar del agua es 18,016 gramos sobre mol. ¿Cómo se interpreta esa masa molar? Como que en 18,016 gramos de agua hay exactamente 2,016 gramos de hidrógeno. Y esta relación es útil ahora para determinar la masa de hidrógeno por factor de conversión, que es 1,010 gramos de agua por 2,016 gramos de hidrógeno, entre 18,016 gramos de agua. Eso es igual a 0,1136 gramos. Recuerden que el factor de conversión no es más que la cantidad buscada, la cantidad que conocemos, que es 1,010 gramos de agua, por la relación, que es esto que me están dando acá, o lo que yo determino a partir de la masa molar del compuesto. Es decir, 1,010 gramos de agua por 18,016 gramos de agua que contienen exactamente 2,016 gramos de hidrógeno. Al resolver, eso es igual a 0,1130 gramos de hidrógeno. Ahora, un aspecto importante que debe considerar en este tipo de ejercicios es que la masa de oxígeno no se determina de la misma forma que determinamos la masa de hidrógeno y de carbono. ¿Por qué? Porque se trata de una combustión. Recuerden que las combustiones se dan en presencia de oxígeno. Entonces allí tienes dos fuentes de oxígeno, que son la del compuesto y la fuente externa. Si lo calculas de esta manera, como hemos procedido para determinar la masa de hidrógeno y carbono, estaríamos cometiendo un error. Por tanto, para determinar la masa de oxígeno se aplica la ley de la conservación de la masa. Al final, no importa en lo que se transformó, sigue siendo carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, si yo conozco la masa de carbono y conozco la masa de hidrógeno, puedo conocer la masa de oxígeno. De esa fórmula se despeja la masa de oxígeno. La masa del compuesto es igual a menos masa de carbono menos masa de oxígeno. Se sustituye. Recuerden que la masa del compuesto es 1,6380 gramos, 1,6380 gramos del compuesto menos 0,8078 gramos de carbono menos 0,1130 gramos de hidrógeno. Y este es el resultado, 0,7172 gramos. Ahora se procede a dividir la masa de cada elemento entre la masa molar para determinar los moles, y los moles de carbono es masa de carbono entre la masa molar del carbono,
los moles de hidrógeno, masa del hidrógeno entre la masa molar del hidrógeno, y los moles de oxígeno es la masa de oxígeno entre la masa molar del oxígeno. Ahora, entre cada una de estas cantidades debemos seleccionar la menor relación en mol. Esto es 0,06726, esto es 0,1121 y esto es 0,044,82. Entre todos ellos, la menor relación en mol es esta que tenemos acá. Por tanto, los moles de cada uno de estos elementos, incluyéndolo al mismo, se deben dividir entre esta cantidad. Y ese es el próximo paso que vamos a ejecutar. Entonces, los moles de carbono es 0,06726 mol entre la menor cantidad, que es 0,4482. Los moles de hidrógeno entre la menor cantidad, que es 0,4482. Y los moles de oxígeno, que es 0,04482 moles entre la menor cantidad, que es 0,04482 moles. Observen que este me dio entero, un entero exacto, y este nos resultó 1,5 y 2,5. Recuerden que estos números que están acá indican el número de átomos del elemento en el compuesto. No pueden ser enteros, tiene que ser no pueden ser números decimales, sino un entero. Si no es un número decimal aproximable, entonces debemos buscar un número que multiplicado por este me dé un entero me dé un número lo más cercano posible a un entero o un entero como tal. Ese número no probamos con 1 porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces ese número comenzamos con 2. Si yo multiplico esto por 2, eso es igual a 3. Por lo tanto puede ser 3 y aquí 2, eso es igual a 5, y debo multiplicar a todos por el mismo número. Entonces, estos números que están acá me indican la fórmula empírica. Por tanto, en consecuencia, la fórmula empírica de ese compuesto es C3, 3 átomos de carbono, H5, 5 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. C3H5O2 es la fórmula empírica. Pero el objetivo era determinar la fórmula molecular del compuesto. Consecuentemente, debo entonces ahora determinar el factor N. El factor N es masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, la masa molar de la fórmula empírica se determina como sigue. Igual que en los casos anteriores, es decir, la masa molar de cada elemento multiplicado por su número de átomos en el compuesto. Hay 3 átomos de carbono en la fórmula empírica. Hidrógeno, la masa molar del hidrógeno por el número de átomos de hidrógeno en esa fórmula empírica, y el oxígeno es la masa molar del oxígeno por el número de átomos en la fórmula empírica. Al resolver, la masa molar de la fórmula empírica es 73.07 gramos sobre mol. Ahora podemos calcular el factor N, que es la masa molar del compuesto, que esa debe otorgarla al problema, o el problema me debe decir cómo calcularla. Es igual a 146.01 gramos sobre mol dividido entre 73.07 gramos sobre mol, y eso es igual a 2. Ahora puedo determinar la fórmula empírica de ese compuesto, y la fórmula del compuesto es, la fórmula molecular del compuesto es la fórmula empírica y por el factor N. Entonces la fórmula molecular es fórmula empírica C3H5O2, el factor N es igual a 2. Este número que está acá multiplica todo lo que está dentro de paréntesis, así que al resolver se tiene C6H5, 2 por 5, 10, H10 por 2 por 2, 4. Entonces, esta es la fórmula molecular de este compuesto en particular. Así que, de esta manera, entonces tenemos un ejercicio que involucra el cálculo de la fórmula empírica con porcentaje, cuando dan las masas en gramos directamente, y cuando tienes una combustión, cuando los compuestos, o sea, determinación de la fórmula empírica utilizando un tren de combustión.
En los tren de combustión puede ser cualquier producto, pero si estamos hablando, recuerden, de un compuesto orgánico, los productos de esa combustión siempre son CO2 y agua. En la próxima entrega voy a realizar un ejercicio, otro ejercicio, en la determinación de fórmula molecular y tren de combustión cuando hacen dos procedimientos por separados para determinar otros elementos que no son de los constituyentes básicos de compuestos orgánicos, que son carbono e hidrógeno. Entonces, hasta la próxima entrega.